mí pues es un honor y un placer recibir a Rodrigo Abdala. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Pues con el gusto de estar aquí con ustedes en una cafetería bien bonita. Sí, estamos en Café Lixi, estamos en la privada Víctor Hugo, la 23 y la 25, enfrente del Parque Víctor Hugo, que todo el mundo conoce en la Colonia del Carmen. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Rodrigo. Claro. Tú llegaste a la cuarta transformación, digamos, a Morena, antes de que fuera la cuarta transformación. Es decir, antes de que el camino estuviera pavimentado. Sí. Tú te apostaste por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y toda la gente que consiguió las redes ciudadanas en ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese camino? ¿Por qué decidiste tomarlo en ese momento en que pues se estaba construyendo no solamente un proyecto de nación, sino un proyecto de oposición? Sí. Esto tiene un origen, pues, digamos, peculiar, porque yo en ese entonces trabajaba en el Instituto Electoral en el Tribunal Electoral del Estado. Es que sí, también trabajé en el Instituto Electoral del Estado mientras estudiaba yo en la universidad. Pero ya de graduado trabajé en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 2006 entré a trabajar ahí, mediados del 2006. Veníamos de una elección presidencial y cuando yo entro a trabajar ahí, pues ya había pasado la elección, ya se sabía el resultado de la misma y pues todos los días, todo el día, hablaban de un personaje que en ese entonces no era el presidente electo. Todo el tiempo se hablaba de Andrés Manuel López Obrador. Iba a tomar el Zócalo, estaba transmitiéndole al pueblo de México que él era el gobierno legítimo, él y todo un grupo de personas con millones respaldándolo. Yo la verdad es que no estaba involucrado en absolutamente nada de la política. Tenía yo 25 años. Yo fui leyendo de esto todos los días, dándole seguimiento, y todo empieza a cobrar más sentido cuando parte de mi trabajo en el tribunal fue ya ayudar a la proyección de sentencias. Ya estaba yo ayudando a proyectar sentencias con, en ese entonces, un magistrado que ahora es notario, muy amigo mío, ya tiene un rato que no lo veo, Reinaldo Lascano, a quien le mando un fuerte abrazo. Y parte de lo que se resolvía eran estos juicios ciudadanos para proteger los derechos consagrados, los derechos político-electorales consagrados en la ley, específicamente desde la Constitución, en donde la mayoría de la gente adolecía pues, de no tener pues todo un acompañamiento legal de parte de las acciones del partido político al que representaba, ¿no? La mayoría de esos casos, pues era gente que no había sido candidato, no había sido candidata y pues interponían un juicio. Pero parte de lo que tú tenías que hacer para poder proyectar la sentencia era pues leer con todo detenimiento los documentos básicos de los partidos políticos. Los dominantes en aquella época, pues definitivamente eran, bueno, el PAN venía de ganar la elección federal, pero aquí en Puebla gobernaba el PRI. Y entonces leías los documentos básicos, leías la declaración de principios, y a mí la verdad es que desde ahí me empezó a generar escozor todo esto. Porque leías un manifiesto de muy buenas intenciones, mismas que no estaban reflejadas en la realidad, pero ni en lo más mínimo. Claro. Y entonces eso ya empieza a cobrar sentido. Todo lo que venía diciendo el personaje del cual iniciamos esta conversación, el presidente López Obrador, el licenciado López Obrador, con lo que uno vivía. Yo como joven, recién graduado, veías todo esto
y empezabas a entender con toda claridad. Y tiempo después, recuerdo perfecto que termina el plantón del Zócalo y de Reforma en la Ciudad de México, y él inicia una gira por todo el país, y cuando viene a Puebla, viene por ahí del 2008, no me acuerdo qué mes, estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando casi de 20 años. Casi 20 años, sí. Y lo fui a ver. Y cuando lo fui a ver, o sea, yo, un domingo, cogí mi coche, me fui yo, solo. Llegué y regresé enganchado. Enganchado, tan enganchado que 16 años después sigo enganchado. Lo que más me llamó la atención desde el inicio fue que cuando inicia el meeting eran, no sé, tal vez somos más personas en esta sala que lo que había en el meeting. Sí, eran reuniones muy chiquitas. Era un meeting pequeño, acabó siendo ya un meeting mucho más grande, pero así inicia, y desde que inicia hasta que termina, el licenciado López Obrador, como si tuviera el Estadio Azteca lleno. Con ese fervor, con esa vehemencia, con esa determinación, y al público asistente, vaya, nos tenía embelesados, yo estaba cautivado, y desde ahí, y yo me propuse, yo tengo que hacer algo, lo que esté en mis manos, para que este hombre sea presidente de este país. Y tal cual, así me metí, llegué, toqué la puerta de un lugar, oigan, aquí son los que ayudan a la licencia. Sí, ¿qué? ¿Tú quién eres? No, pues yo soy tal. Pues toma este guato de periódicos y váyalo a repartir, pero no lo repartas como si fueran panfletos. Léelo, explícalo a la gente y que la gente sepa, antes de que se lleve el periódico, sepa de qué se está hablando. Y así iniciamos. Y a la fecha. Entonces, pues así es como yo inicio en Morena. Digamos que con una legitimidad propia de un joven que tenía la intención que tiene la intención, ya no joven, pero sí como una persona que tiene la intención de cambiar el mundo, de cambiar nuestra realidad, de trabajar en favor de ello. Y en ese momento, pues, la única opción siempre fue representada por un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador. Y viene la construcción del partido. Y a ti te toca ser uno de los primeros legisladores federales que representa al partido como oposición. Es correcto. Como oposición. Y es también una historia muy peculiar. Ya es la segunda vez que utilizo el término peculiar. Pero sí es curioso porque, pues, todo esto tiene un proceso intermedio que es la elección del 2012. Ya para la elección del 2012, pues ya veníamos encarrilados en un movimiento con una alianza de partidos que en ese entonces era el PRD, el PT y lo que se llamaba Convergencia, ¿no? Lo que ahora se llama, ya ni sé cómo se llama. Bueno, pues viene todo toda esta inercia que crea y construye el presidente López Obrador. Ocurre la derrota electoral en la que sí nos pega en la cara una realidad muy cruel que nos refleja que no teníamos la suficiente estructura para poder competir en esas ligas. Esa fue la realidad. ¿A qué se refiere con estructura? Pues no teníamos la suficiente capacidad de ser tantas personas para convencer a otras más de que se unieran en una jornada electoral, siendo representantes de casilla, siendo representantes generales, previo a la jornada electoral, promoviendo el voto a favor de él. Y entonces nos empezamos a dedicar a ello. Yo, después de esa elección, pues tengo el privilegio de trabajar con el senador Manuel Bartlett, y en el 2013, diciembre del 2013, que se aprueba y entra en vigor el decreto que
pues nos anuncia a los mexicanos la reforma energética, se toma la decisión de salir a las calles a recabar firmas para solicitar consulta popular, una consulta popular sobre esa reforma, pues, para que pudiéramos nosotros los mexicanos, ya en una reforma aprobada, no nada más participar, sino previamente enterarnos de qué se iba esto que iba a representar, cosa que ahorita más que nunca tiene vigencia esta discusión, sí, claro, hoy más que nunca, sentido. sobre todo con la guerra entre Irán y Estados Unidos, el Medio Oriente y lo que está también ocurriendo desde hace años en Rusia y Ucrania, pero bueno. Entonces empezamos a caminar el territorio en medio de esa etapa. El partido obtiene el registro como partido político porque previo a ello ya se habían realizado las asambleas estatales. Y un día pues me hablan por teléfono después de un consejo nacional y me dicen, oye, resulta que el candidato, bueno, que el licenciado López Obrador, en el Consejo Nacional, él levantó la mano y para proponer a las figuras plurinominales de la cuarta circunscripción, que es donde pertenece el estado de Puebla, el presidente López Obrador te propuso como la posición número 1. Uh-huh. ¿Qué? Y así fue. Todo el mundo dice, no, hombre, es diputado por Bartlett, es diputado por no sé qué, pues que lo sigan diciendo. Eso a mí al final me encanta porque refleja que solamente entra la capacidad de inventiva. Y entonces él me propone, y así es como entro como diputado, aunque también participé en el proceso electoral. Sí, uh-huh. Por mayoría relativa, digo por mayoría, y no me fue tan mal, más bien nos fue bastante bien. El primer lugar ganó con 25,000 votos, el segundo lugar quedó con 22,000 y tantos, y yo llegué a los 20,000 votos. Es decir, no estuvo tan dispar la contienda en ese distrito. Fue el distrito 12 federal de la ciudad de Puebla, por donde compito. Digamos, se partió en 3 la elección. Sí, ¿no? Sí. Pero entro yo por la vía plurinominal. Y sí, entramos 35 diputados de Morena, uh-huh, frente a 465 diputados todos de oposición, desde el PRI, el PAN, el PRD y el partido que ya no me acuerdo cómo se llama. Y fue una lucha más bien fue un golpe de realidad también ese. Lo primero que me acuerdo fue que alguna vez nos dijo el presidente, hagan todo lo posible por sentar las bases de lo que somos. Pero pues te dabas cuenta de que no importaba qué diputados o a qué partidos representaban. Iban por lo mismo. Representaban los mismos intereses. Por supuesto, y sus propios intereses, claro. Porque recordarás que en ese entonces había una bolsa que tenían los diputados, cosa que afortunadamente se perdió, se eliminó a partir de la austeridad republicana. Le daban a los diputados una bolsa que se extraía del presupuesto de egresos, uh-huh, para que ellos gestionaran obra con presidentes municipales, entonces ellos pudieran también tener mano en la decisión de la contratación de las obras, en la contratación de los proveedores, en la contratación de los contratistas, o sea, de los constructores. Una cosa, a eso se dedicaba, número 1. Y de lo demás, hombre, nada más levantaban la mano, votaban a favor sin tener la menor idea de que estaban votando a favor. O sea, un reflejo realmente cruel. Y pues, después de eso vino ya la voluntad popular del 2018 que se refrenda en el 2024. Justo, ¿no? Es decir, ya Morena por fin toma el poder, que toma el poder además de una manera impresionante, pues, o sea, es decir, y aparte súper legítima. Sí, o sea, no había modo de nada, ¿no? Es decir, la legitimidad con la que llega el presidente Obrador, pero también con la que llegan legisladoras y legisladores, etcétera, y que empieza pues, la transformación del país, ¿no? Para mí era muy importante como tener tu antecedente, ¿no? Porque de repente sí estamos en un escenario donde mucha gente ya
subió al camino ya muy pavimentado, Ujú. muy pavimentado, Sí. ¿no? Pero pues a ti te tocó echar los palazos de tierra para Sí. hacer ese camino. Sí, por y supuesto. eso es muy importante que la gente lo entienda. Ahora, eh, quiero poner en la mesa algo que a lo mejor es un poco incómodo, pero pues, es real, ¿no? O sea, el tema de la percepción frente a la preparación, ¿no? Es decir, ahora estamos, y no ahora, de antes, hay un tema con la guapura de los candidatos y de los personajes y de los guapos, así te dicen, ¿no? Del guapo. Y pasa con Omar García Harfuch, ahora, pasó con Peña Nieto, pero, y esa es una percepción de imagen, es decir, vivimos en un tiempo de mucha imagen, Sí. donde es muy importante la imagen, pero hay algo que no debemos soslayar, que es la preparación. Bajo ¿no? ninguna circunstancia. Y entonces, bueno, tú eres abogado de formación, Sí. ¿no? ¿Y cómo te has ido preparando justamente en este camino de la vida política y la vida pública, ¿no? Ahora que eres delegado, y cómo ha sido ese camino de aprendizaje, ¿no? O sea, porque pues votar por alguien que está guapo, pues no necesariamente tiene que ser por la razón, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber algo más, ¿no? Algo mucho más interesante. Por supuesto. ¿Y qué es eso más interesante que tienes? Bueno, gracias, porque justamente es lo que yo siempre he intentado transmitir. El camino del que vengo, el esfuerzo que ha representado estar en donde estoy, los resultados que yo he logrado tener en los cargos que he logrado obtener, dije, logrado obtener 2 veces, porque al final es lo único que te salva. Con toda honestidad, no quiero tampoco hacer vituperio en boca propia, pero cuando fui diputado del 2015 al 2018, con toda honestidad, te lo digo una vez más, destaqué por encima de los 500, o sea, fui de los más destacados de los 500, por mucho desde el inicio, sin ser demasiado petulante, aunque puedo escucharme un poco así. Al mismo tiempo, tuve el encargo de ayudar, más bien el encargo del propio Andrés Manuel López Obrador de construir la estructura que no teníamos en el estado de Puebla, que logramos hacer. Todo gracias a mí, definitivamente no, pero yo ayudé muchísimo. Una gran ayuda, nosotros la aportamos. Logramos tener algo que ningún otro partido de izquierda tuvo en la historia de los partidos de izquierda en el país, que fue una cobertura de casillas histórica. De ahí yo fui nombrado delegado de bienestar aquí en el estado de Puebla y me tocó el inicio de toda esta política de bienestar en donde ni siquiera eran universales los programas, nos tocó la universalización de los programas, nos tocó la bancarización de los programas, nos tocó la construcción del propio Banco de Bienestar, nos tocó una etapa, yo considero tal vez la más difícil de mi historia profesional, que es la etapa de la vacunación en la época del COVID, a pesar de todos los pesares, con todas las adversidades encima, desde figuras públicas hasta medios de comunicación que teníamos encima, en nuestra contra, intentando hacer una especie de boicot en una situación y en una realidad en la que lo único que realmente necesitábamos era la unión de la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues todo ha sido, insisto, arrojar resultados adecuados. Todo lo que hemos realizado desde la delegación, callado, sin hacer tanto escándalo, no damos de qué hablar. Eso, porque sí. Al final, dar de qué hablar es, pues desgraciadamente, hoy más que nunca, hacer algo mal para que sea un escándalo. Hacer las cosas bien no da de qué hablar. Y eso está bien, así debería de ser.
porque es tu trabajo, es tu obligación. No cumplir, sino cumplir y echar un 10, 15, 20, 80, 100, 2000% más. Así es a veces. Y así tiene que ser porque para eso nos alquilamos. Para eso nos hemos comprometido a estar de este lado pues de las tareas. Entonces, es lo que hemos hecho. Digamos que mis resultados a la vista están. Lo demás es lo de menos. Sobre todo porque parecería que hoy lo que más debe de jalar es cuánto te conoce la gente. Sí, pero a ver, ¿por qué te conocen? Sí, ese es el tema, ¿no? O ¿Te sea, conocen porque eres un funcionario eficiente o te conocen porque acabas de hacer un escándalo? Porque si se trata de eso, bueno, ahorita nos vamos al Zócalo y hacemos un escándalo. Si se tratara de eso. claro. Pero es la forma en la que yo estoy dando a notar quién soy yo. Ni me voy a dar a conocer por un escándalo, ni me voy a dar a conocer por algo que es banal, vacío, hueco. Me voy a dar a conocer por los resultados de mi trabajo. Eso es lo que soy yo. Todo lo demás es un accesorio que no tiene ninguna importancia, sobre todo en una tarea tan importante como es el ejercicio de la cosa pública. De la función pública. Está bien, hasta ahora nos has compartido un poco como esta parte que tiene que ver con tu historia política, tu historia como funcionario, tus principios, ¿no? Que creo que es fundamental e importante. Pero hay una parte humana también, ¿no? Ahí. Es decir, más personal, más como padre de familia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combinas esta vida pública con la vida personal, con la vida de pareja, con la vida de familia, con justamente con esa otra construcción y con ese otro espacio eh, personal, íntimo, profundo, ¿no? Que también te sostiene al final del día? Es la parte más complicada. Definitivamente es la parte más complicada porque este trabajo es excesivamente absorbente. Absorbente en los horarios del día a día, absorbente en días que la mayoría de la gente con un horario, digamos, normal de oficina no tiene. Porque aquí se trabaja sábados y domingos y desde muy temprano hasta muy tarde. Y eso tiene una repercusión siempre con tu vida personal. Pero el tiempo que tengo, procuro pasarlo con mi familia. Refugiarme en mi casa, refugiarme con mis hijos, con mi esposa, pues con ese círculo que al final es lo importante. Siempre es lo importante. Sin ese círculo, difícilmente lograrías hacer algo. Y yo sí tengo la fortuna de contar con el apoyo incondicional de mi esposa. Mis hijas todavía son muy pequeñas. Tiene 6 años la mayor. La que sigue tiene 4 y un chiquito de 4 semanas. Entonces, pues tú nada más imagínate, todavía no se dan cuenta de muchas cosas. Se irán dando cuenta. Ya se dan mucha cuenta de, pues luego me ven y lo primero que me preguntan es, ¿ya te vas a trabajar? Es lo primero que me preguntan. Claro. Entonces, pues así es. Es parte de. Es parte de. Sí, claro. Sí, siempre el sostén familiar está ahí, ¿no? Bueno, ya nos hablas un poco justo de qué habla la gente, ¿no? Es decir, si el político es influencer, si el político hace un escándalo, si el político o el funcionario se excede también, ¿no? Porque eso ocurre en todos lados. Y esta parte de la que no hablamos, que tiene que ver con los resultados. Sí. ¿Cómo va el trabajo en la delegación? No. Es decir, ¿qué resultados se están dando? Te hemos visto mucho en las últimas semanas. Ha habido muchos temas que tienen que ver con el tema de salud, que tiene que ver la credencialización que está ocurriendo ahora, las nuevas becas que se abrieron este año. ¿Cómo va todo ese proceso? Porque es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo. Y se requiere una coordinación muy grande. Sí, y afortunadamente
te requieres también de un equipo sólido y eficiente, Por supuesto. que se tiene. Afortunadamente se tiene en la delegación. Lo primero que te diría es que a partir de octubre del 2024, primero de octubre del 2024, que entra la presidenta, no únicamente se implementan programas nuevos como el de Mujeres Bienestar o el de Salud Casa por Casa, sino que sí ha tomado desde la parte interna un matiz muy distinto el cómo ella, como presidenta, como jefa, está al pendiente y monitoreando y evaluando el desempeño de cada uno de nosotros. Cosa que uno agradece porque al final te exige a que seas cada vez más eficiente en el desarrollo de tu trabajo, cada vez seas más responsable en cómo abordas pues los temas. Se inicia con un programa muy importante para mujeres de 60 años en adelante. Digo de 60 en adelante porque de 60 a 64 es propiamente el sector etario al que estamos nosotros apoyando, pero a partir de los 65 entran ya de manera directa al programa de adultos mayores. Y este programa ha logrado adquirir en muy poco tiempo una relevancia de verdad muy notable. Notable porque lo primero que provoca es pues una especie de reclamo de los hombres, ¿no? De los varones. Oiga, ¿por qué solamente a las mujeres y a los hombres no? Y la presidenta lo explica de manera magistral. Las mujeres, sobre todo en este país, y yo creo que en todo el mundo, hacen un esfuerzo doble, triple o cuádruple. Históricamente han tenido un esfuerzo mucho más evidente que los hombres, porque si no tienen un trabajo fuera de casa, tienen un trabajo dentro de casa que es igual o más desgastante, igual o más demandante. Adicional a eso, en los horarios en los que la familia está junta o en los que hay comida o cena diariamente en la casa, casi siempre la mujer es la que se encarga de ese tipo de labores, casi siempre la mujer es quien se encarga de ese tipo de trabajo. Fuera de esas tareas que son diarias, lo mismo dice la presidenta, cuando alguien se enferma, ¿quién cuida? Los cuidados, por supuesto. ¿Quién los cuida? ¿Quién es la figura de la casa, del hogar, que realmente educa? La mujer. Bueno, pues ahora, como bien dice ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que llegó ella, llegaron todas. Y esa es una manera de reconocerles el esfuerzo que históricamente han impreso para la evolución de esta sociedad mexicana. Que gracias a eso nos mantenemos aún con esos niveles de convivencia, de cohesión, de unión. El programa de salud casa por casa. Ese programa está transformando la realidad del servicio de salud en el país. ¿Por qué lo digo? Pues porque se está atendiendo, sí, a dos sectores específicos de la sociedad, que son quienes tienen 65 años de edad en adelante y quienes tienen alguna discapacidad permanente. ¿Cómo los atienden? En sus casas, un grupo de médicos, un grupo de médicas, un grupo de enfermeros, un grupo de enfermeras, llegan a verlos, una enfermera, un enfermero, un médico, una médica, llegan a verlos y le dan seguimiento a su salud. Antes de eso, hubo un trabajo de un censo. Se fue a censar a cada uno de ellos a sus hogares. Y en el censo se levantó un cuestionario de salud, tanto física como hasta salud mental. Tenía también este cuestionario, tenía un componente, un espacio en el que se preguntaba sobre salud mental. Hay muchísima gente que está contentísima y que nada más está esperando a que llegue la enfermera, el enfermero, el médico o la médica. Y es un servicio adicional, es un servicio complementario. No importa si tengas IMSS, no importa si tengas ISSSTE, no importa si no tengas nada, no importa si tú vas al médico privado, no importa.
los médicos, el personal de salud casa por casa irá a tu casa a darle un monitoreo adicional al servicio de salud que tú ya tienes desde antes. Y esto ha ayudado muchísimo a tener datos. Pero sobre todo, te voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo salió, digamos, se manifestó en una reunión que tenemos semanal. Las cabezas del sector salud y yo estoy en esa reunión, pero le vamos dando seguimiento a este programa de salud casa por casa. ¿Qué tipo de seguimiento? Bueno, cuando algún personal de salud llega a casa de alguien, de algún paciente de ellos, y está en un estado de emergencia o de urgencia, lo pueden canalizar a la clínica o al hospital más cercano. Y ya se le da seguimiento y nosotros vamos atendiendo el tema, es decir, en estas reuniones, cómo evolucionó, qué tuvo, qué atención se le dio, etc. Y me acuerdo perfecto que como al mes de haber iniciado estas reuniones, que cada semana nos reunimos, les mando un abrazo y un saludo a mis colegas del IMSS, IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado, en donde llega una enfermera y se encuentra un señor joven de 68 años de edad, con un intenso dolor de cabeza, le toman los signos vitales, tenía un cuadro, presentaba un cuadro este hombre de hipertensión. Lo mandan al hospital, llega al hospital y lo estabilizan con una medicina misma que va a tomar de aquí al resto de su vida, y esa fue la historia. Y se quedan pensando los compañeros del sector salud y dice, si ese señor no hubiera sido atendido por la enfermera, hubiera llegado 3 o 4 o 5 días después ya con un evento cerebrovascular. ¿Y eso qué pudo haber representado? Bueno, pudo haber representado, número uno, que la persona llegara ya en un estado muy... en un estado delicado. O sea, ya con un derrame, con un infarto, etc. Y empezaron a hacer cuentas. El costo. ¿Cuánto se pudo haber erogado de parte del sector salud público por el día, 2 días o 3 días de terapia intensiva, de la cirugía que pudo haber tenido, de los medicamentos? Y era una cuenta, o sea, de verdad, increíble. Sí. Increíble la cuenta de la persona. Y se contrastó con lo que va a costar la medicina que se va a tomar la persona de 68 años de edad. Hicimos la cuenta por 32 años más. Pensemos que va a vivir 100. Mucho. 32 años más por esta medicina cuesta tanto. No costaba, pero ni la mitad, toda la cuenta de los 32 años, ni la mitad de un solo día del tabulador que se tiene de terapia intensiva. Un día. Entonces, la conclusión fue, este programa ya empezó a generar un impacto, y ese impacto, por lo menos en la parte interna, se está observando como un beneficio de ahorro, de economía, en este tipo de casos cuando se vayan topando con ellos. Es súper importante. Súper importante. Esta parte preventiva, acercarse es importante. La parte preventiva y sobre todo la parte formativa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos, yo incluido en esa canasta, cuando tenemos un tratamiento médico y ya nos empezamos a sentir bien, muchas veces lo que hacemos lo dejamos a medias o inconcluso el tratamiento médico. Mucha gente está así, que tenía que ir a consultas de seguimiento y las dejó. Entonces mucha gente está con tratamientos inconclusos, con atenciones inconclusas. Entonces, parte también formativa es siga acudiendo a sus citas regularmente, lleve un monitoreo de su salud, hay que comer sano, etcétera, 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 etcétera. Eso es. Sí, claro. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría en los programas de bienestar? O sea, es decir, va muy bien, a mí me parece que va muy bien, pero desde tu enfoque, ¿qué faltaría? Siempre hay cosas que faltan al final del día, ¿no? O sea, siempre se puede cubrir, se puede pensar, se puede analizar sobre los pasos futuros. Nunca me habían hecho esta pregunta, ¿qué falta? Porque parecería que estamos ya pues casi
al 100% de atención. Pero no, tienes razón. Yo podría decir que lo que falta es seguir construyendo un escenario en el que todos como mexicanos estemos enterados de a qué tenemos derecho, de a qué tendríamos acceso. ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil, sobre todo ahora con las redes sociales, que llegue alguien y nos diga, oiga, es que mire este mensaje de Facebook, ¿quiere usted acceder a un crédito? Alguien inventó un crédito de 90,000 pesos, un préstamo. Vaya y deposite usted a esta cuenta de la tienda de la esquina que se llama Oxxo. Sigue habiendo ese tipo de intentos. La verdad es que contados con los dedos de la mano, pero ocurre cubriendo ese vacío que no hemos llegado pues nosotros a cuidar, en donde la información no llega a todo mundo, en el que seamos cada vez más incluyentes. ¿Y a qué voy con ser incluyente? No es la palabra incluyente por decir la palabra incluyente, sino hoy más que nunca está demostrado que incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones es fundamental, es vital. Lo público cada vez debe de ser más público. Debemos de ser... La transparencia tiene un elemento fundamental en la integración de la sociedad, porque es la única manera en la que estás demostrando que eres transparente. Yo ahorita te puedo decir, claro, yo aquí tengo café, pues sí, pero igual y no sabes si le metí té de manzanilla o azúcar o esplenda o café, digo, ¿cómo se llama? Crema de polvo. Pues sí, pero te estoy diciendo que es un café, pero te estoy dando la verdad a medias. A medias. Uh-huh. La única manera en la que tú sepas de qué es este café es estando en la etapa, en el proceso de preparación. Y eso es algo que no podemos, bajo ninguna circunstancia, soslayar o minimizar. Lo hace el gobierno federal desde hace mucho tiempo con el programa de La Escuela es Nuestra, por ejemplo, en el que los comités de padres de familia creados expresamente para esta situación de administrar los fondos, el recurso que se les da para este programa, y lo han hecho de manera magnífica. Se inició ya a partir de la presidenta con las comunidades y los pueblos indígenas del país, más de 800 en el estado de Puebla, que han logrado exitosamente administrar y ejecutar obras que van a ayudar a su comunidad. De la misma manera, un comité ciudadano constituido expresamente entre ciudadanos para esta tarea, y de manera muy atinada, y me atrevo a decir, no conozco otro estado que lo haya hecho, lo ha hecho el gobernador con el programa de obra comunitaria. Uh-huh. Vecinos que se juntan en una asamblea y que de esa asamblea emana un comité para administrar recursos que van a mejorar su entorno, el entorno de la colonia. Y han logrado hacer obras de verdad emblemáticas. Y el ser emblemático no quiere decir hicimos un monumento, no. O sea, logramos rescatar el parque, logramos restaurar los juegos que teníamos que ya no servían, pudimos ponerle el alumbrado del jardín, de la cancha. Es decir, se está iniciando a construir, a reconstruir el tejido social a partir de decisiones de gobierno muy atinadas, en el que no vamos a ver definitivamente los resultados de manera inmediata, claro, pero que paulatinamente irá entrando a la conciencia de todos nosotros como ciudadanos, en los que cada vez va a ser más difícil que nos arrebaten este poder que nos han otorgado, esta capacidad que nos han otorgado. Entonces, eso es algo fundamental. Regresando al punto, hoy más que nunca necesitamos estar cohesionados, necesitamos estar
unidos, sobre todo en una ciudad tan importante y tan de extrema trascendencia como es la ciudad de Puebla, en el ámbito no únicamente estatal, vaya, en el ámbito estatal definitivamente se lleva todos los reflectores, pero en el ámbito nacional. Puebla está por mucho dentro de las primeras 10 ciudades de este país en todos los sentidos. No podemos quedarnos atrás. Y la única manera de hacerlo es construyendo una inequívoca sociedad, Sí, sí, sí. De un pacto entre ciudadanos, que somos todos nosotros, y quien ejerce el presupuesto público. Uh-huh. Definitivamente. No hay manera de pensar lo contrario. Más aún, entendiendo que, y esto es parte de realizar este cambio y de ser transparentes, el presupuesto no alcanza, el presupuesto que tiene la ciudad de Puebla no alcanza para atender todas las infinitas necesidades que se tienen acá. Que sean estratégicos. Tiene que ser estratégico y tiene que ser prioridad. Uh-huh. Cada cosa tiene que tener una prioridad y de esa manera solamente así se podrá avanzar. Solamente, pero la gente debe de saberlo. Hay que transmitírselo de la manera adecuada. ¿Con qué ciudad sueñas? Con la Puebla que todo mundo queremos tener. Todo mundo sabemos perfectamente bien dónde podría estar Puebla. Hacia allá queremos llegar. Pero insisto, en la parte social, que como sociedad estemos más empáticos. Seamos más empáticos los unos con los otros. Es un paso, insisto yo, que no podemos dejar a un lado. Iniciar a construir ese pacto entre la sociedad, entre la misma sociedad. Pero para eso, bueno, pues hay que poner las condiciones para que empiece a haber mayor equidad. No, pues buenísimo, Rodrigo. Creo que es muy importante, uno, tener como todo este andamiaje, ¿no? que has planteado. Es decir, tú no llegaste a Morena, sino que tú fuiste un constructor, Sí. ¿no? Que eso es fundamental. Y por otro lado, hay un proyecto que se ha venido construyendo. Es decir, a mí me queda claro que no es un capricho, ¿no? Que hay un proyecto de ciudad, hay un proyecto, una visión también sobre lo que hay que construir y hacer. Y pues a mí no me queda más que agradecerte esta entrevista, esta charla, que me parece que es muy importante también para la gente que nos ve y que nos escucha, que tengan esta perspectiva de ti, ¿no? Y que bueno, pues ya nos estaremos viendo. Por supuesto. Pues muchas gracias, Rodrigo, que estés muy bien y hasta la próxima.